Vamos a pasar al siguiente panel, que es el tránsito hacia las energías sustentables en México, una valoración institucional. Nos acompañan el ingeniero Juan Ignacio Navarrete Barbosa de la CONUE, el maestro Luis Alfonso Muñoz Cano de la CENER. La CONUE es la Comisión Nacional de Uso Eficiente de la Energía, la CENER es la Secretaría de Energía, y doctor Víctor Hugo Ventura Ruiz de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Entonces les pedimos que si suben. Para no comernos más tiempo, estamos cargando las presentaciones. Bueno, en lo que cargan la presentación voy a ir presentando a nuestro primer expositor. Él es el ingeniero Juan Ignacio Navarrete Barbosa. Es químico industrial y maestro en Administración, Planeación y Economía de los Hidrocarburos por el Instituto Politécnico Nacional. Es profesionista con más de 13 años de experiencia en áreas de planeación energética, modelación del sector energía, tecnologías del sector energía, de estructuras de precios y estadística aplicada al análisis de información energética y económica para la toma de decisiones y conocimientos avanzados de ahorro y eficiencia energética. Él fue especialista en estadística y modelación del consumo de energía en procesos industriales para el Instituto Mexicano del Petróleo, ha colaborado para la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía y como director de políticas y programas de eficiencia energética primero, y actualmente él es el director general adjunto de políticas y programas. Pues sin más te dejo el micrófono y tenemos, son 10 minutos, sí, como aquí es al gusto del cliente. Y ahí abajo te van a ir avisando el tiempo para que podamos más o menos mantener un orden. Muchas gracias a la universidad por este foro y por la oportunidad. Traigo una presentación, un poquito extensa, así la voy a ir pasando rápida. Lo que quiero es dejar algunas reflexiones para que de manera conjunta podamos sensibilizarnos sobre algunos retos y desafíos que hemos estado identificando desde la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía. Y tomando como tema, pues en este caso, la valoración institucional de lo que serían las energías sustentables. ¿Dónde está el sistema? Perdón. No, creo que no. Okay. Bueno, en principio, como todos están enterados, en 2013 se llevó a cabo una reforma energética en todo el país. Los pilares más importantes de esta reforma energética se dieron en la parte del sector hidrocarburos y de la parte de la industria eléctrica. Surgieron nuevas regulaciones tomando como punto de partida algunos de los derechos que todos los mexicanos tenemos dentro de la Constitución, y ha quedado conformado un nuevo marco regulatorio en el sector energía. Afortunadamente, aunque de manera muy modesta, podríamos decirlo así, pero sí fueron incluidas algunos instrumentos que tienen que ver con la transición energética, le hace energías renovables, eficiencia energética del país. Esta reforma bueno, tiene como mandato la Ley de Transición Energética, que creó un nuevo instrumento que se llama la Estrategia para Promover las Tecnologías y Combustibles Más Limpios. En las áreas de este primer documento, que implicaba hacer un diagnóstico de todo el país desde las instituciones del gobierno federal, implicaban desarrollar hojas de ruta para la implementación de estas tecnologías en todos los sectores de consumo, en la generación eléctrica, también la implantación de nuevas metas, tanto de energías limpias como de eficiencia energética, la realización de escenarios de largo plazo, tanto a 15 años como a 30 años, y se tenía que hacer de manera abierta con un foro de múltiples stakeholders en todo el país, de todos los sectores en estas áreas de especialidad. Primero quisiéramos contextualizar que la Agencia Internacional de Energía ha detectado a través de sus ejercicios y de sus grupos de expertise a nivel internacional que prácticamente más del 60% de la posible mitigación en un escenario de cambio climático de 6 grados para mitigarlo hacia el 2050 podría provenir principalmente de la eficiencia energética en los sectores de uso final, es decir, en el sector industria, en el sector transporte, en el sector residencial, y de la implementación de energías renovables, como lo pueden ver en esta
en este diagrama. También existen otras opciones para poder mitigar este escenario de cambio climático en menos intensidad, que tiene que ver con la implantación de tecnologías de almacenamiento y secuestro de carbón y la sustitución de combustibles. Para realizar este diagnóstico, lo primero que se tuvo que hacer era entender de qué estábamos partiendo. Como lo decía hace rato el doctor Del Río, desafortunadamente el país todavía sigue dependiendo en su oferta de energía de los hidrocarburos, llámese algún derivado de petróleo o del gas natural o de cualquier petrolífero. Todavía sigue siendo las energías renovables muy marginal su aportación en este caso, ¿no? En términos de demanda, también los petrolíferos, la mayoría, prácticamente todos son importados. El gas natural en su balanza comercial también es importado, lo cual pone vulnerable temas de seguridad energética en la matriz energética del país. Los sectores más importantes, seguramente lo saben, son el sector transporte, en donde las mayores transformaciones de la matriz energética pueden suceder hacia los siguientes años. Y los sectores que más impacto ambiental tienen por la quema de estos hidrocarburos vienen siendo prácticamente las fuentes móviles, como son el sector transporte y la generación eléctrica. Seguimos. Al mismo tiempo, en este análisis que realizamos de manera conjunta con la Secretaría de Energía, encontramos que alrededor del mundo se están discutiendo distintos factores de cambio y todos tienen que ser considerados hacia el futuro para estar monitoreando cómo se puede dar este progreso. Por un lado, en términos de economía de la energía, el mercado petrolero sigue siendo la principal fuente de abasto alrededor de toda la energía en todo el mundo. Se está dando se dio un boom recientemente con el shale gas en términos del gas natural y está siguiendo unas reglas de mercado muy dinámicas. Últimamente se está ralentando y los precios están como siempre muy volátiles en este tipo de industrias. Y por el otro lado, en algunos países, sobre todo los europeos, se está presentando una mayor electrificación de todas las áreas de consumo en términos de consumo final. Existen también las preocupaciones en términos medioambientales por el abasto del agua, no solo como como un líquido vital para toda la población, sino la cantidad de agua que se va a requerir para generar energía también, o para producir alimentos o para generar biocombustibles. Entonces hay una dinámica y discusiones abiertas. Sin duda la de los estándares de calidad de aire también lo sigue siendo. Al mismo tiempo estamos encontrando dinámicas interesantes en los cambios tecnológicos. Decía hace rato el doctor Del Río, bueno, que hacen falta regulaciones sobre este tipo de tecnologías que garanticen la calidad del servicio que ofrece y que eso dé una certidumbre a todos los que usan las energías renovables o la eficiencia energética de la calidad de este tipo de servicios. Sin embargo, está pasando muy constantemente que los cambios tecnológicos están dando unos pasos acelerados. Antes de que creemos una regulación, ya cambió una tecnología a la siguiente generación y todo el mundo lo estamos viviendo. Entonces, tenemos que acelerar ese tipo de pasos de regulaciones en los cambios, porque si no, los cambios tecnológicos nos están ganando en ese sentido. No voy a hablar mucho, digo, lo podemos tocar, pero los principales cambios tecnológicos están dando en la generación eléctrica, como ya decía, tecnologías cada vez de mayor eficiencia. En el sector transporte están penetrando los autos eléctricos, en la iluminación el LED está revolucionando prácticamente al reducir en un 90% el consumo de energía para iluminación de lo que era anteriormente, hace una década, y cada vez tiende a dar mayor calidad de la intensidad de la eficiencia lumínica por metro cuadrado. Los electrodomésticos prácticamente cada vez consumen menos energía, porque la innovación tecnológica en aire acondicionado, en refrigeradores también está avanzando a pasos agigantados. Prácticamente hoy un refrigerador con respecto al de hace 20 años consume una tercera parte de la energía de lo que lo hacía anteriormente. La industria también, la industria de manufacturera está evolucionando de tal manera que se están deslocalizando algunas ubicaciones. Hoy, por ejemplo, la impresión digital está ayudando a que ya no se necesite tener la transportación de ciertas materias primas de un punto a otro y simplemente se están abaratando los costos, y esto es parte de una revolución tecnológica que estamos viviendo. Por el otro lado, también existen los fenómenos sociales que están cambiando dinámicamente
hay mayores poblaciones en algunas regiones del mundo, otras se están ralentando las tasas de natalidad, la economía es muy cambiante y muy incierta en esta parte, existe una densificación de grandes ciudades y las zonas rurales se están quedando muy marginadas, lo cual puede generar fenómenos sociales hacia el futuro que nos pueden requerir mayor atención. En fin, y evidentemente México está inmerso en un ciclo donde tiene una dinámica la política nacional y otra dinámica los acuerdos internacionales en los que está participando. Seguimos. En cuanto a acciones relevantes en materia de energías renovables y de eficiencia energética, pues desde hace ya algunas décadas el país viene realizando algunas acciones, cuenta con las instituciones. Sin embargo, la pregunta aquí empieza a ser abierta si esto va a ser necesario, tenemos que dar pasos más acelerados o tenemos que incentivar o robustecer a estas instituciones. Tenemos ahí algunos ejemplos tanto de programas de eficiencia, de acciones en materia de energía renovable, que están aquí en la pantalla. No me voy a detener ahí, seguimos. Ahora, las mejores prácticas. Bueno, no es hacer una sensibilización sobre la transición energética no es descubrir el hilo negro, ¿no? En este caso ya existen un conjunto de mejores prácticas en términos de economía, en términos de regulaciones, en términos de reglas de mercado, de información, de incentivos, de mejorar las instituciones y sobre todo, como decía el doctor Del Río, de desarrollo de profesionistas desde la parte técnica hasta la parte de implementación, lo cual evidentemente existen estas mejores prácticas con distintos objetivos en distintos países y esto podría darle un impulso si se implementan de manera adecuada en el país, ¿no? En términos de alentar las energías renovables y la eficiencia energética. Esta estrategia detectó tres grandes combos de áreas de oportunidad. Primero los que tienen que ver con la eficiencia energética en el área del transporte, de los edificios, como se mencionaba hace rato, y también evidentemente en el área de la industria, ¿no? Bueno, en los servicios públicos municipales, el papel que los municipios van a jugar en este tema de las energías sustentables en el futuro es primordial. Una cosa es que las legislaciones estén a nivel federal y que los incentivos se creen, pero quienes van a ser los implementadores de todas estas tecnologías, porque esto tiene que ver con cambio tecnológico, van a ser en muchos ámbitos las autoridades municipales. Simplemente desarrollar un reglamento de construcción, pues quien va a dar los permisos para que se hagan mejores edificios con cierta promoción de energías renovables o con ciertas calidades de las envolventes térmicas a los desarrolladores y constructores, pues van a ser las autoridades municipales. Entonces, desde la parte de la implementación van a jugar un papel muy, muy importante. No voy a detenerme en la parte de renovables porque aquí mi amigo Luis va a hablar seguramente, pero la idea de este instrumento es que lo interesante y lo que se hace retador al mismo tiempo es que se plantearon dos tipos de metas. Uno, para las energías limpias, se está planteando simplemente alcanzar 37.7% en 2030 de la generación eléctrica a partir de energías limpias y del 50% de esa electricidad que va a requerir el país hacia el 2050. Esto va a ser un despliegue de inversiones y de oportunidades muy, muy importantes. ¿Seguimos? Uy. Pensé que no había meta de eficiencia, entonces ya estaba más tranquilo, pero no, sí hay, la deficiencia tiene que ver, un proxy de cómo se mide el progreso de la eficiencia energética a nivel internacional es la intensidad energética. La intensidad energética, pues bueno, no es más que una relación entre cuánta energía se necesita para producir un peso del Producto Interno Bruto de un país. Entonces, en términos económicos, si se equiparan y junto con el poder de paridad se puede comparar entre las naciones y podemos saber quién es el que avanza más rápido. Existen otro tipo de metas. Si segregamos digamos, desde el consumo nacional, que incluye lo que sería el consumo energético para la parte de transformación y la parte de consumo final, podríamos encontrar distintos fenómenos, porque el consumo final está más ad hoc a lo que es el sector transporte, la industria, los servicios, el residencial, y ahí se puede medir el progreso de la eficiencia energética.
En el lado de la transformación no es tan dinámico, a menos que estemos hablando de pérdidas de distribución eléctricas o de regulaciones que tengan que ver con sistemas transformadores, en este caso. Está más ad hoc hacia las energías renovables. Entonces, la meta está planteada en términos de consumo final y se trata de reducir el consumo de manera anual 1.9% hacia el 2030 e intensificarlo a 3.7% entre el 30 y el 50 para poder alinear las metas que vemos del lado de la generación eléctrica, las metas climáticas y las mismas metas de eficiencia energética. Lo que sí se prevé, sería una tendencia de cómo se hizo, cómo se está vislumbrando el escenario y los grandes retos de la transformación del consumo de energía se van a dar en el sector transporte. Como veían a un principio, es el sector más intensivo y va a suceder una mayor electrificación. Por eso existe primero una caída en la parte de la línea roja, que es la que está previendo cómo va a evolucionar el consumo de la energía en todos los sectores, incluido el sector transporte, pero posteriormente existe una curva dinámica que crece. Esto es porque se prevé que las tecnologías, como lo decían, de almacenamiento, incluidas las de las baterías de los vehículos eléctricos y los vehículos híbridos, van a evolucionar tanto que los costos se van a equiparar prácticamente hacia el 2030. Eso significa que la sustitución de la demanda de gasolinas y diésel va a evolucionar cada vez más rápido en esa segunda etapa de este escenario. Seguimos. Aquí podríamos verlo a nivel sectorial y como se dan cuenta la parte verde es lo que se tendría, ese fenómeno se va a deber simplemente a la electrificación del transporte. Seguimos. Ahora, el desafío que encontramos y dónde puede participar activamente la universidad, bueno, simplemente lo estamos poniendo en términos de estas categorías. En el desarrollo, evaluación de regulaciones nuevas, en fortalecer los esquemas institucionales, porque hoy, aunque existen las instituciones, se tienen que fortalecer, así como la interacción entre sus dinámicas, en el desarrollo de capacidades y formación de recursos humanos, en el desarrollo de mecanismos e instrumentos financieros que apoyen a las energías renovables y a la eficiencia energética y sin duda continuar con la investigación, innovación y desarrollo. Esto en tres grandes áreas que será sin duda las que mencionaba de eficiencia energética, las de las energías renovables y lo que nosotros estábamos denominando como tecnologías integradoras que tienen que ver con el almacenamiento o las redes inteligentes o la generación distribuida. Por mi parte sería mi intervención, traía más material, pero bueno, creo que es suficiente. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar la palabra al maestro Luis Alfonso Muñoz Cano Álvarez. Él es ingeniero bioquímico y maestro en administración de empresas por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, con estudio de posgrado en la Universidad de Hohenheim de Alemania Federal. Actualmente es director adjunto de Energías Renovables de la Secretaría de Energía y se ha dedicado, en donde se dedica a promover las energías renovables y el cumplimiento de las metas de México. Él ha sido consultor independiente y ha trabajado en la Semarnat, en la Zagarpa, en FIRA de Barcelona, en el Consejo Nacional Agropecuario y en Infotec. Pues, licenciado Alfonso Muñoz Cano, adelante. Gracias y muy buenos días a todos. Siempre es un enorme honor estar en esta máxima casa de estudios y también es un honor escuchar al doctor Del Río. Después de una plática como esa es difícil decir algo decente, pero bueno, vamos a tratar. Entonces vamos a hablar justamente de cómo nos encontramos hoy con el tema de las energías limpias en México. Y yo debo decir limpias porque vengo de la Secretaría de Energía y la ley de transición energética habla de energías limpias, no renovables, ¿qué tal? Y por supuesto, pero sí hacemos la distinción y sabemos hacer la distinción entre limpias y renovables. Entonces, justamente esta ley que estrenamos como regalo de Navidad del 2015, el 24 de diciembre de 2015, sí nos pone metas como gobierno para los próximos 5 años, es decir, en el año 2018 tenemos que generar el 25% con energías limpias, el 2021 30% y el 2024 35%.
para la generación eléctrica, no para toda la matriz. Aquí les vamos a mostrar cómo estamos a diciembre del año pasado. Esto es un reporte que también la propia ley nos obliga a hacer, que no hemos publicado todavía porque estábamos dándole la revisión final, pero ya son los datos finales. Como pueden ver, efectivamente la generación de energía limpia estamos en 2031, es decir, yo diría estamos todavía atrás de lo que debemos lograr el año que entra, es decir, en 2 años debiéramos pasar del 20.3 al 25%. Ahora les cuento un poco por qué y cómo se puede o no se podrá hacer. No vamos mal en el tema de las energías limpias, es decir, solamente de 2015 a 2016 crecimos 10% en capacidad, es decir, estamos creciendo de una manera muy buena y además este incremento es en renovables, básicamente en eólicas y solares. En generación vamos más lento, crecimos el 3% en el año pasado. Esto tiene que ver con 2 cosas, por una parte las intermitentes pues no tienen factores de generación tan elevadas como otro tipo de tecnologías y por otra parte cuando entra una nueva planta eólica no necesariamente entra en enero, a veces entra a producir en septiembre, en octubre, entonces su generación no se va a ver reflejada ese año, se va a ver reflejada en la generación del año siguiente, lo cual nos da esperanzas para el próximo año. Entonces, el 79% de la generación eléctrica en este país lo seguimos haciendo con energías fósiles, el 15.4% con renovables y el 4.9% con otras limpias. La que sigue, por favor, Nacho. Y ahora veamos la capacidad instalada. Ahí vamos, estamos mucho mejor, ahí estamos hablando del 28.8% de la capacidad, es decir, la capacidad total de este país, ya el 28%, ya nos acercamos al 30%, es de energías limpias. Y de estas, el 25% es de energías renovables y el 3.6% de energías de otras limpias. Las otras limpias son básicamente la nuclear, la cogeneración eficiente, y hay un par de tecnologías ahí que tienen muy pequeñas cantidades, que son los frenos regenerativos y el licor negro. La que sigue, Nacho. De todos modos, esta capacidad creció casi en 2.000 megawatts y la generación también creció en 2.000 gigawatts hora el año pasado. Entonces, en 2016 generamos 64.800 gigawatt hora, 2.000 más que el año anterior, ¿no? Y esto ya se los comenté. La que sigue, por favor. Estas son las otras limpias. En las otras limpias nos mantenemos relativamente constantes. El 3.6 es nuestra capacidad de generación con otras limpias, de las cuales pues la gran capacidad es la nuclear, el 2% de la capacidad de generación en este país es la planta de Laguna Verde y genera el 3% de la electricidad de este país. Con cogeneración eficiente tenemos solamente el 1.4 y generó el 1.5% de la electricidad y con las otras limpias tenemos 0.04, o sea, eso es muy poquito, ¿no? La generación nuclear el año pasado disminuyó 1.100 gigawatts debido a un programa de recarga de combustible en la planta de Laguna Verde, entonces eso también disminuyó un poco nuestra generación limpia. La que sigue, por favor. Así es el panorama. ¿Cómo se ve? En 2015 teníamos 19.000 megas de capacidad, crecimos a 21.000, vamos bien. Generamos 62.900 gigas, generamos 64.8 en el 2016. Como les dije, la capacidad sigue creciendo muy fuerte, principalmente las eólicas crecieron 33%, eso es un aumento espectacular a nivel mundial. Las fotovoltaicas crecieron 128%, es decir, más del doble, y la cogeneración creció en 78%. La que sigue, Nacho, por favor. Y aquí vemos cómo se ven todas nuestras tecnologías limpias. Entonces, la más importante es la hidro, voy a platicar un poco más de ella cuando la veamos en específico. La eólica pasó a ser la segunda capacidad instalada más importante del país, superando a la nuclear. Es decir, ya es la segunda tecnología limpia del país. La fotovoltaica, que es de la que tanto hemos estado hablando, sigue siendo mínima todavía, aunque creció 128%, tiene todavía una participación muy pequeña, es la penúltima de las que tenemos,
y en un momento más vamos a platicar sobre eso. La que sigue, y en generación pasa exactamente lo mismo. Podemos ver que la nuclear bajó un poquito, sigue siendo la segunda, ahí sí, en generación sigue siendo la segunda, bajó por la recarga en Laguna Verde, pero la eólica creció también la cogeneración, y aquí tenemos la solar fotovoltaica, y aquí tenemos el biogás, de los cuales voy a platicarles un poquito más en especial. La que sigue. Bueno, pues aquí vemos qué es lo que está pasando con la generación fotovoltaica. Bueno, pues seguimos siendo muy poquitos, nuestra capacidad fotovoltaica sigue siendo muy chica, es el 0.5% de la capacidad instalada en el país, pero vean cómo crece a raíz de, yo diría, de dos factores importantes. Uno es la reforma energética, que abre el paso a muchas empresas a empezar a participar en el mercado eléctrico, y dos, la baja de los precios, ¿no? Son dos cosas importantes, y aquí quisiera recalcar algo que ya el doctor Del Río dijo: tenemos que cambiar los paradigmas, y no es fácil. Es decir, pasamos de un sistema en el cual teníamos dos enormes monopolios, la CFE y Pemex, a un sistema en el cual se supone que vamos a tener un mercado abierto donde todo el mundo puede participar. No es fácil porque en el caso eléctrico la CFE sigue siendo la empresa dominante. No necesitamos solamente cambiar las leyes y los reglamentos, esos ya están y seguirán cambiando. Hay que cambiar la mentalidad de la gente que trabaja en CFE. ¿Por qué? Porque la mentalidad era diferente, y no es que estuvieran mal. Era una mentalidad en la cual una gran empresa tenía que dar electricidad confiable y segura a un gran país, entonces lo que les importaban eran grandes plantas. A mí no me platiques de una plantita de 25 megas, por favor, a mí no me interesa, yo necesito una de 3000, porque esa era su función. Entonces ahora en un mercado ya eso deja de existir, pero hay que cambiar paradigmas. Y como dijo el doctor Del Río, ahora yo ya no puedo ser solamente consumidor de electricidad, yo tengo que cambiar mi mentalidad y pensar que yo podría ser un generador de electricidad con mi casa, ¿no? Entonces, es importante ese cambio de mentalidad. Pero bueno, esto es lo que pasa con la solar fotovoltaica. Lo que es importante aquí, y veamos este retrato, es que tenemos ahorita una capacidad de 300, bueno ahí está, 200 y algo megawatts. Con las dos últimas subastas creo que vamos a crecer en 10 veces, o sea, lo que vamos a ver en el 2017, 18 y 19 es que esta gráfica se va a ir como hasta por acá, o sea, va a crecer 10 veces la capacidad instalada. Eso es el gran beneficio de la baja de costos y de que haya más participación de empresas privadas. Y todavía ahí habrá que decir algo más, o de una vez lo voy a decir. En esta presentación no preparé nada sobre la generación distribuida, pero el doctor Del Río inteligentemente puso la gráfica que nosotros presentamos, en la cual dice, miren qué abajito está aquí la provisión de CENER y miren lo que dice la IRENA. Efectivamente, tenemos un potencial enorme de generación distribuida. Obviamente hay enormes barreras y la principal, se las dejo ahí, pues obviamente son los subsidios a la tarifa doméstica. Yo con el subsidio que recibo en mi casa no es interesante ni será, mientras yo reciba subsidio, poner un panel fotovoltaico, porque me sale más barata la electricidad subsidiada que me paga el Estado que el yo ponerme a gastar en paneles solares. Entonces tenemos que trabajar sobre ese tema. Y no estoy diciendo que tenemos que trabajar en eliminar los subsidios, sino cómo compensarlos. Es decir, si yo recibo un subsidio para poner un panel fotovoltaico, entonces pues sí prefiero que me cambien el subsidio a la luz por un subsidio para un panel, ¿no? Entonces hay que trabajar sobre eso. Bueno, la que sigue. Esto es la energía eólica. Aquí también vemos cómo despega a partir del 2011 y empieza a crecer con un crecimiento aproximado de unos 2000 megas cada año, y lo mismo pasa a partir de las dos subastas que ya hemos tenido. Esto va a crecer más o menos en 8 veces. Entonces vamos a ver cómo cambia completamente nuestro panorama y nuestro mapa de las energías renovables. La que sigue, Nacho, por favor. Esta es la de bagazo de caña, esto es decir, los ingenios que producen energía y la venden a la red, no solamente para autoconsumo. Aquí no es que haya tenido un crecimiento espectacular, lo que pasa es que cambió la forma en que la CRE mide la energía de bagazo de caña. Entonces, antes los consideraba como fósiles porque todos los ingenios utilizan diésel al inicio de la zafra,
porque pues no hay bagazo, entonces arrancan con diésel. Y entonces al usar la combinación, la CRE los calificaba como energía fósil. Ahora ya hicimos un cambio y entonces lo que está pasando es que estamos contabilizando de manera diferente. Pero aquí lo que quiero decir es que hay un enorme potencial para que todos los ingenios del país, que son 50 o 51, pudieran vender energía a la red, cambiando muchas barreras que en este momento existen. La que sigue. Geotérmica, aquí con la geotermia tenemos una capacidad más o menos constante, una declinación debido a agotamiento de pozos geotérmicos, justamente por no hacer una explotación adecuada, es decir, sin la reinyección adecuada, etcétera. Tenemos un enorme potencial también, pero como bien dijo el doctor Del Río, en este momento no es competitiva la geotermia, entonces a menos que ideemos una política específica para ayudar a la geotermia, ningún proyecto geotérmico va a despegar, a pesar de que hemos entregado ya 26 permisos de exploración, tanto a la CFE como a empresas privadas, es decir, el tapete está puesto, solamente tenemos que ver de qué manera le damos el jaloncito adecuado para explotar esto. La que sigue, por favor, el biogás. Esta es creo, la penúltima de las láminas y aquí lo que quiero decir es, pues tenemos un uso de producción de energía con biogás mínimo en el país. Y esto se debe a que no estamos aprovechando de manera integral nuestros recursos. Todos los municipios generan una cantidad enorme de residuos. El crecimiento de emisiones de residuos en México es impresionante. Cada día generamos más basura. Y la basura, si la utilizáramos bien, después de reciclar lo que hay que reciclar, tanto lo orgánico para producir biogás como lo que ya no podemos reciclar mediante una incineración adecuada y sustentable, generar energía eléctrica, podríamos hacer crecer esto como está por aquí. Y aquí es donde tenemos que cambiar paradigmas, tenemos que hacer las políticas adecuadas, tenemos que ayudar a que los municipios que son los dueños de la basura empiecen a darse cuenta que podrían generar su propia energía eléctrica. La que sigue, y finalmente la hídrica, y la dejé al último justamente porque es la que mayor contribuye, si ustedes vieron por ahí, contribuye con un montón es como el 10 o 12%, no, el 9% de la generación limpia o generación del país. Tenemos una capacidad que no crece, y no crece justamente porque hay enormes barreras de tipo social, de tipo ambiental, para hacer grandes hidroeléctricas, pero yo diría, la idea no es hacer grandes hidroeléctricas, justamente por esos problemas, pero hay enormes oportunidades con pequeñas hidros a nivel de agua, filo de agua, que pueden generar energía distribuida para su comunidad y que sin embargo tienen enormes barreras de tipo incluso de entendimiento que les puede ayudar, sociales. Y esta energía, a pesar de que la consideramos limpia y es muy importante en México, ¿qué creen? Es la que está más afectada por el cambio climático. Entonces no podemos apostarle necesariamente a esta. Vean la generación como está. Años muy lluviosos, años muy secos, años muy lluviosos, luego se cae, luego sube. Y obviamente también la administración del agua en este país es complicada porque tiene que ver con uso social para la gente, uso industrial, uso para la agricultura, uso para generar energía, es decir, ahí hay muchos actores que se la pelean o nos la peleamos para que dicen, oye, yo la necesito, pues hay que ponerle agua a la gente, sí, pero mi industria también la necesita y cuando hay poca se vuelve más dura la pelea. Entonces, este es el panorama de cómo estamos, creo que ya es la última, efectivamente, y les agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Ahora vamos a pasar el uso de la palabra a Víctor Hugo Ventura. Él viene de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Él es ingeniero mecánico electricista de la Universidad de San Carlos de Guatemala, con estudios de posgrado y maestría en sistemas eléctricos de potencia en la Universidad de Texas, en economía en la Universidad de Anáhuac de México. Diego, ¿cuántos años de experiencia tienes, de veras? Tiene más de 30 años de experiencia. Digo, ya con eso, es que los caballeros
les gusta más decir su edad, ¿verdad? Parece que sí. Su experiencia es básicamente en el sector de energía en los países de Mesoamérica y en algunos países latinoamericanos, trabajando tanto con el sector público como con el sector privado y con organizaciones internacionales. Él ha trabajado en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, como les decía, desde 1992, en donde ha sido líder en muchos estudios e iniciativas de integración energética regional para los países de Mesoamérica, que incluyen áreas de fuentes renovables, eficiencia energética, energización rural, cambio climático, redes eléctricas, integración energética y estudios de planificación y prospección energética. Actualmente él es el jefe de la Unidad de Energías y Recursos Naturales de la Oficina Regional de la CEPAL en México. Adelante, por favor. Muchas gracias. Primero agradezco mucho la invitación de la UNAM para estar aquí en este foro compartiendo con ustedes. Luego transmito un saludo de nuestra secretaria ejecutiva, la doctora Alicia Bárcena. Como ustedes saben, la CEPAL es una secretaría del Sistema de Naciones Unidas, nuestra sede está en Santiago de Chile. La doctora Bárcena es egresada de esta casa de estudios y les envía un saludo. Igualmente nuestro director aquí en la oficina de México, una oficina que trabaja para 10 países, México, Centroamérica, el Caribe de habla no inglesa, y tenemos otra subsede en Puerto España. También un saludo a nuestro director de México, el doctor Hugo Beteta. Y bueno, pues ya me ventanearon con el tema de la edad, y si yo era todavía auxiliar de ingeniero, trabajaba, y recuerdo yo al final de los 70s que recibimos la visita de funcionarios de Comisión Federal en Guatemala precisamente para empezar a discutir el tema de la interconexión eléctrica. Esa interconexión se inauguró en el 2009 y prácticamente hay una conexión eléctrica de Alaska hasta Panamá. Así es. Y ahora cuando hablamos de energías renovables y las energías intermitentes o no convencionales, pues se habla precisamente también de la necesidad de tener carreteras, de tener infraestructura, aunque nuevamente con esta cantidad de cambios que se vienen dando, también el almacenamiento es otro paradigma que viene, y eso va a ser prácticamente, va a posibilitar que haya un nexo y un desplazamiento de energías renovables a petróleo, precisamente cuando se dé la realidad de tener centros de carga incluso en las casas, en los edificios, y que pues precisamente el automóvil pueda ser cargado. Entonces lo que vamos a estar teniendo es un desplazamiento de hidrocarburos por energías renovables, que efectivamente son abundantes, y si el precio sigue cayendo como viene, pues sin lugar a dudas que esto provocará grandes cambios, pero son cambios lentos. Ustedes ven cómo ha cambiado el uso de la energía en el tiempo, pues se dan cuenta que precisamente el petróleo está como está y ha llegado a estos años, pero es una transición que tomó más de 100 años. Igual le pasó al carbón lo mismo. Ahorita vienen las renovables creciendo, especialmente por el abaratamiento de los costos en energía eólica y solar. Y esto apenas está comenzando. Viene, ustedes saben, la cuarta revolución industrial, y precisamente uno de los puntos de lanza son las energías renovables no convencionales. Siguiente, muy brevemente voy a dirigir a hacer la reflexión que me pidieron hacer desde la CEPAL, o sea, desde las Naciones Unidas. Eso es lo que vamos a hacer acá, hablando precisamente de una reflexión que hizo la CEPAL, un documento importante que presentó el año pasado en Cancillería, durante el periodo de sesiones con todos los países de Latinoamérica, y también sobre el gran esfuerzo que hicieron los países, la Asamblea de la ONU al haber aprobado la Agenda de Desarrollo 2030, y luego pues algo de la transición. Muchos temas ya los han platicado los colegas que me han antecedido, los voy a complementar sin lugar a dudas. Siguiente. Bueno, básicamente creo que la primera reflexión, creo que la dijo muy bien el director del Instituto de Energías Renovables, es que el estilo de desarrollo dominante es insostenible, definitivamente. ¿Por qué es insostenible? Pues está asociada a una tasa declinante de crecimiento de la producción y el comercio, y hay un desacople con el sistema financiero, la elevada desigualdad, que también ya fue mencionada acá, y luego el deterioro ambiental, que es muy grande.
aunque efectivamente la economía crece, cuando hacemos una comparación en ciclos largos, vemos que esos crecimientos que se observaban en los 50, en los 60, en los 70 empezaron a declinar. Incluso hay zonas que han crecido muy poco y luego viene el tema de las crisis financieras recurrentes. El tema sobre que ustedes lo escuchan todos los días cuando ven la prensa, o escuchan las noticias financieras, sobra liquidez y falta demanda. El sector financiero se ha desacoplado de la economía real. En los 80s, cuando hablábamos precisamente entre lo que es la economía real y los acervos financieros, pues prácticamente eran iguales. Ahora vemos de que en derivados financieros y activos financieros hay un crecimiento enorme. Obviamente, ¿cuánto tiempo va a aguantar eso? Empiezan a hablarse de los temas sobre los bienes públicos globales y efectivamente la sostenibilidad del sistema financiero se convertiría en un bien público global sobre el cual hay que trabajar. El tema sobre que cada vez estamos en un mundo más desigual, o sea, aquí, por ejemplo, en esta gráfica se habla de la evolución de la riqueza del 50% más pobre a nivel mundial y las 62 personas más ricas. Vean, prácticamente eso, pues creo yo que llama la atención. Eso no puede seguir, eso no es sostenible. Por eso la CEPAL pone como base en este documento el tema de la igualdad. Es posible nuevos modelos de desarrollo, pero teniendo también como un gran objetivo reducir esas brechas de desigualdad. Bueno, y la mayor falla de mercado de todos los tiempos, creo que es el tema ambiental, el tema de cambio climático. Es prácticamente imposible decir que no hay un incremento de la temperatura. Vemos cómo el deshielo de los glaciares, del Ártico, o vemos la cantidad de especies en peligro de extinción que hay en todas las zonas. En cuanto a cambios tectónicos, todos ustedes saben de la irrupción de China como potencia mundial, que incluso ya habría desplazado a Estados Unidos como la economía más grande. Pues el tema de los megacuerdos comerciales, que algunos empiezan a revisarse, la cuarta revolución industrial, que tiene un impacto muy importante en el tema de trabajo, la transición demográfica y luego pues obviamente el cambio climático ya mencionado. Y hay temas nuevos que todavía no sabemos hasta dónde van a incidir, por ejemplo, el caso del Brexit, el caso de la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos, que tiene pocos meses apenas de tomar posesión, y ya se habla de revisar acuerdos comerciales, o sea, estos cambios continúan. China, como ya mencionábamos, que es prácticamente el gran usuario de los principales commodities energéticos y no energéticos. El tema de asimetrías demográficas y los flujos migratorios también es un tema preocupante. Aún así, esas tendencias son muy claras. Vean ustedes cómo las tasas de crecimiento demográfico decrecen en todas las regiones e incluso llegan a decrecer en Europa prácticamente, o sea, y por ahí seguramente explicarán ustedes por qué vienen los temores para frenar la migración. Siguiente. Bueno, el tema de gases de efecto invernadero, también ya ampliamente mencionado acá. Vemos, por ejemplo, esta es la repartición a nivel mundial hasta el 2011. Vemos cómo los países asiáticos cada vez emiten más. Estados Unidos y Canadá han reducido. Europa y Latinoamérica se mantienen también aparentemente estabilizándose, viendo eso en el concierto global. Y luego viene aquí el tema ya mencionado, ¿cuál es la respuesta de las Naciones Unidas? Y la respuesta es efectivamente la Agenda de Desarrollo 2030, que incluye 17 objetivos, todos están interrelacionados, o sea, todos tienen que ver, o sea, no son agendas separadas, es una agenda global e indivisible, y aquí lo que nos interesa es la energía. Ya fue efectivamente muy bien explicado que la energía tiene que ver con la reducción de pobreza, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el agua, etcétera. La siguiente, aquí está la lista de los 17 objetivos.
la presentación les queda, no lo vamos a leer, pero sí viene el caso de que el objetivo 7 de energía se dirige directamente a acceso, o sea, universalizar el acceso de energías modernas a toda la población. Y acá, en el caso de México, pues siempre hay que tener presente que hay alrededor de 2 millones de personas que no tienen energía eléctrica conectada a la red, y una cifra posiblemente entre 20 y 30 millones de personas que usan biomasa o leña para cocción. Siguiente. ¿Cómo debe asumir la región la Agenda 2030? Yo creo que primero reconocer que Latinoamérica se ha venido rezagando, luego persisten desequilibrios estructurales, y pues esta propuesta es precisamente en la cual debemos trabajar la Agenda 2030. Siguiente. Que la región se rezaga, bueno, aquí están básicamente las comparaciones de crecimientos. Vemos cómo América Latina sigue creciendo, pero las otras subregiones han crecido más, apenas crecemos más que África y que Europa y Asia Central. En la segunda gráfica se compara Latinoamérica con Asia y vemos la diferencia que es notoria. Bueno, luego se puede hablar mucho de esas brechas. Yo seleccioné el tema de las patentes y vemos cómo en los últimos años, del 90 al 2004, por ejemplo, China, que no pintaba en las patentes, ahora se ha convertido en la responsable del 35% de las patentes. Igualmente Corea también tiene un crecimiento impresionante. Yo creo que aquí, y me sumo yo a la reflexión que hizo el director del Instituto de Energías Renovables, la UNAM sin duda tiene un gran trabajo que hacer. Siguiente. Bueno, la reducción de la pobreza, sin duda, el primer decenio, los primeros 12 años, en Latinoamérica hubo un descenso de la pobreza, sin embargo pareciera que empieza a estancarse. Igualmente el tema de la desigualdad, eso es lo que empieza a preocupar. O sea que los avances que se tuvieron en esa reducción de pobreza y la indigencia, vemos que pudiera ralentizarse, especialmente de acuerdo a las condiciones económicas de los siguientes años. E igualmente en la desigualdad, aquí hay una serie de países donde ustedes pueden ver cómo la mayor parte de países mejoraron el tema de la desigualdad. Sin embargo, hay una alerta que en los últimos años pareciera que esa tendencia se está revirtiendo. Y bueno, la Agenda 2030 básicamente trata de dar una respuesta a esos problemas y proponer hojas de ruta que deben construir los países para lograr cumplir los 17 objetivos que mencionamos anteriormente. La siguiente. La CEPAL acompaña entonces la propuesta de la Agenda de Desarrollo 2030 con el documento de propuestas que le llamamos Horizontes 2030, que básicamente se basa en el tema de mejorar la gobernanza, hacer una acción colectiva para bienes públicos globales, entre los cuales obviamente el medio ambiente juega un papel importante, coaliciones para un nuevo estilo de desarrollo, instituciones y modelos para construir capacidades, mecanismos de seguimiento. Los 4 grandes ejes son la igualdad, el cambio estructural progresivo, la relación coyuntural, relación entre coyuntura y estructura, y una nueva ecuación entre Estado, mercado y sociedad. Básicamente esos son los grandes ejes de esta propuesta de CEPAL. Aquí tenemos una brevísima síntesis de lo que es Horizontes 2030, pero tal vez yo veo esta última parte. Este documento plantea un gran impulso ambiental para la igualdad y la sostenibilidad del desarrollo. Ese gran impulso ambiental, creo yo que el principal ejemplo se da en las energías renovables. Aquí ya se dieron muchos ejemplos, gráficas a nivel mundial,
a nivel de América, a nivel de México, sobre los avances que han habido, y creo yo que ahí viene la reflexión de CEPAL sobre los desafíos monumentales que tiene México como país, viéndolo en positivo, diría yo, la visión que tuvieron los mexicanos al haber aprobado la ley de cambio climático y haber sido el segundo país del mundo en aprobar una legislación de ese tipo, y también la ley de transición energética y las leyes de reforma energética. Creo yo que es muy difícil sostener que no era necesaria la reforma energética. Es algo en lo cual debe enfrentarse la sociedad mexicana para ver cómo implementa de mejor forma esa reforma que apenas está empezando su implementación. Siguiente. La siguiente. La siguiente. O sea, los desafíos para México, bueno, ya mencionaba yo el tema de la transición energética debe jugar un papel muy importante en ese cambio estructural progresivo. Y aquí, cuando hablamos de los cambios tectónicos que ya mencionamos, yo creo que, y eso se lo pregunto a ustedes, si no el cambio tectónico que todavía apenas se discute, ya habrá empezado, que es el final de la era de los hidrocarburos, del petróleo. O sea, pareciera, cuando vemos nosotros cómo han interrumpido las renovables intermitentes, el tema de la cuarta revolución industrial, creo yo que, y cuando ve uno la respuesta que han dado muchos países petroleros y no petroleros, grandes empresas petroleras, si no ese cambio tectónico nuevo es ya una realidad. El segundo tema, ya mencionaba acá, es el de las industrias energéticas que están en transformación en todo el mundo. Ustedes van, sobre todo vean en Europa, las grandes empresas de electricidad ya están afrontando el tema de qué pasa con una demanda decreciente y que cada vez en esa demanda las decisiones se toman en forma descentralizada. Y eso que todavía las baterías apenas están comenzando. Así es, por ejemplo, si uno lo ve en el caso de México, 30 millones de usuarios de electricidad. Creo yo que se puede pensar fácilmente que de esos 30 millones en el largo plazo, 10 millones puedan conectar sus paneles solares. Eso es un impacto impresionante, impresionante. Y son paneles solares para energía, para su propia casa, iluminación, pero también para cargar su auto en las noches. Pregunta sobre 10 millones de hogares que se convierten, le llaman proconsumidores, en esa nueva tecnología. Oiga, ¿y quién les va a dar mantenimiento a esos 10 millones? Pensemos en microempresas, que cada microempresa tenga 100 usuarios, serían 100,000 microempresarios, ingenieros. Tiene el país esa formación de capital humano, existe el capital financiero para hacer realidad esas empresas. Esos son retos que vienen muy grandes y seguramente la universidad, la UNAM, tiene mucho que hacer, mucho que responder en este caso. La irrupción de las energías renovables es una realidad y vemos los ejemplos de Uruguay, Dinamarca, pero cuando estamos acá parados en México, simplemente con ir a Nicaragua, yo les digo que en Nicaragua el 22% de la energía es generada con fuentes eólicas, y vamos a Honduras, el 8% con fuentes solares, sin redes inteligentes. O sea, imagínense, con redes inteligentes, creo yo que la penetración que preguntaron antes, yo diría que no está lejano que hablemos de un 60-70% o más. Así es. Bueno, luego finalmente el tema de la electrificación del transporte, que creo que viene y que va totalmente a mover la demanda.
Yo finalizaba acá con algunas gráficas sobre el caso de México, que creo que no vale la pena que nos detengamos porque ya han sido acá explicadas. Siguiente. El tema esta vez es interesante, cómo México ha sido dependiente cada vez más en las importaciones de gasolina y de gas natural. Siguiente. La posición de México como país exportador de petróleo. Vean cómo efectivamente en los 70s era uno de los grandes jugadores, pero esa posición se está abandonando. O sea, cómo la industria petrolera de México va a enfrentar esa nueva realidad, también es un gran reto para México. Siguiente. Bueno, creo que esta gráfica que sigue también ya fue discutida acá. Pasamos a la siguiente. Creo yo que eso es básicamente lo que yo tenía acá para decirles. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. La verdad es que les debo de confesar que tengo un problema con las preguntas porque han llegado muchísimas preguntas. He tratado de hacer un orden más o menos por grupos, tratando de que podamos seguir en tiempos en el evento y podamos dar respuesta a las inquietudes que se han manifestado. Entonces he escogido algunas que creo que recogen la mayoría de las inquietudes y bueno, pues las que no, les pido si después y hay tiempo por parte de los ponentes, pues se las pudieran hacer de manera… José le quiere preguntar a Juan Ignacio de Conue, pero yo creo que cualquiera del panel que quisiera responder lo puede hacer. ¿Cómo se puede reformar las tarifas eléctricas para que no sean una barrera para la eficiencia? Gracias. Yo creo que el cambio de paradigma debe de ser primero en los sectores, o sea, hay que analizar en principio que las tarifas hoy en la parte residencial están en la parte de los sectores más vulnerables, de más bajos ingresos. Sin embargo, hoy existe una preocupación alrededor del mundo que está gestando principalmente en Europa, que es el tema de la pobreza energética. Esa evidencia, lo que nos están mostrando esos países es que países que generan subsidios o mantienen sus subsidios condenan a sus clases más bajas a ser cada vez más pobres. Esto significa, este concepto de pobreza energética tiene que ver con destinar un poquito más de 10% de sus ingresos a sus facturas energéticas. Entonces, debemos de dar el cambio de paradigma de no estar dando subsidios a la energía y más bien apoyar a financiar o adquirir tecnologías más eficientes de tal manera que esto se pueda pagar en términos de eficiencia energética en un periodo razonable y las familias de más escasos ingresos puedan acceder a mejores satisfactores. Entonces, el análisis tiene que ser transversal desde todo tipo, desde la parte económica, desde la parte social, no nada más es, si mañana quitas el subsidio va a haber prácticamente 35-40% de la población que va a estar, se va a hacer más pobre energéticamente. Entonces tiene que ser una transición más pensada en ese sentido. Mi idea es no subsidios energéticos, financiamiento y subsidios a tecnologías eficientes para reducir consumos. Bueno, yo sigo con las preguntas, tenemos muchísimas. ¿Cómo califican, pregunta Paulina Flores de Fircos Zagarpa, la comunicación y el trabajo en equipo, entrecomillado, de las instituciones involucradas, sobre todo dependencias federales en la transición energética? ¿Han construido mecanismos de trabajo y comunicación exitosos, por ejemplo, entre CENER, Zagarpa, Semarnat, Conagua, CONUE, CFE, Pemex, etcétera? Pues, no, yo creo que es una constante y a veces existe esa duda o esa inquietud entre la gente, pero en realidad sí, prácticamente en cada campo que abarca la reforma energética o en los temas energéticos, sin hablar de la reforma, se construyen grupos interinstitucionales, es decir, hay para muchas cosas. Por ejemplo, hay un grupo de trabajo para bioenergéticos que se deriva de la Comisión Interinstitucional para promocionar los bioenergéticos, en la cual participan no solamente Semarnat, CONAFOR,
Zagarpa y la CENER, sino la CRE, el SENACE, Hacienda, la Secretaría de Economía. Para los temas incluso de energía solar, fotovoltaica, también se han ido construyendo grupos interinstitucionales dependiendo del problema que se quiere atacar o solucionar. Y estos grupos no solamente trabajamos a nivel gobierno, sino que trabajamos también, por ejemplo, con las cooperaciones internacionales, dependiendo de sus intereses. Entonces, para temas de bioenergía y biomasa trabajamos con el gobierno danés, para los temas principalmente solares trabajamos con el gobierno alemán, entre otros, para el tema de construcción de capacidades, a nivel técnico trabajamos con Alemania, etcétera. Entonces, sí existen, y los usamos mucho, y prácticamente casi todo lo que hacemos y todas las decisiones que se toman en consenso y trabajando los diferentes grupos de gobierno. Yo creo que en este tema de la energía sí se trabaja de manera muy coordinada entre instituciones. Muchas gracias, Luis. Nos pregunta Gabriela Reyes del Instituto Tecnológico de Tláhuac, ¿cuál es el futuro de la hidro en México? Mira, yo creo que el futuro de la gran hidro está muy condicionado, y está muy condicionado justamente porque, en primer lugar, no hay muchos lugares donde construir grandes presas, y como ya decía, tiene enormes impactos ambientales y sociales que no podemos dejar de ver. Entonces, yo creo que ese tema sí está bastante limitado. Sin embargo, hay un enorme potencial en lo que se llama mini hidros, que es uso de energía a filo de agua, en la cual no impactas prácticamente al medio ambiente, y sí puedes generar pequeñas cantidades de energía, pero justamente como hablamos, la energía distribuida, es decir, la que se consume en el lugar donde se produce, sin tener que traerla desde Chiapas o desde Tabasco, sino que ahí mismo la estamos generando y la estamos consumiendo, tiene una enorme ventaja, porque se produce ahí, no la tienes que transportar, no tiene pérdidas, y si logramos construir los mecanismos en que la comunidad sea la dueña de esa energía, además tienes ese empoderamiento de que ya como comunidad somos dueños de nuestra energía, y entonces la vemos de manera diferente. Justamente ayer platicábamos en un taller donde había gente de toda Latinoamérica, que a veces creemos, aquí en México decíamos, nos quejamos de que la gente cree que la energía es un derecho, y sí es, gratuito, es decir, porque voy a pagar la luz, pues es un derecho que tengo como mexicano, que alguien la produzca y que yo la consuma gratis, y por ahí hay gente que dice no pague su luz, y efectivamente si no la pagas no pasa nada, la sigues, te la cortan y te reconectas con un diablito. Eso es terrible, porque eso impide, y tenemos un mal concepto de la electricidad, las cosas cuestan, pero cuando la comunidad es dueña de su energía, es decir, cuando una comunidad sabe que es su energía, por un lado la empieza a cuidar, y por otro lado también se da cuenta que cuesta, hay que hacerle mantenimiento, hay que cuidar, y si la está vendiendo más porque le está dejando a la comunidad o al municipio, y empiezas a ver de otra manera la energía renovable. Entonces creo que tiene un enorme potencial, tenemos que quitar las barreras. Asociada con esta pregunta, nos preguntan a Silvia Rocha, del Programa para el Desarrollo, supongo que de aquí de la UNAM, ¿cómo alcanzar la gobernanza energética sin vulnerar los derechos humanos e impactar al ambiente? ¿Qué se debe hacer para que, al tiempo de desarrollar proyectos eólicos, fotovoltaicos, mini hídricos, se diseñen estrategias que promuevan el empleo, las capacidades, y que sea mejor el aprovechamiento de los recursos naturales locales, cerrando la brecha de desigualdad? Cepal. Yo creo que es un tema, pregunta compleja. Yo creo que el principal punto es la acción para que las diferentes partes de la sociedad entiendan todo lo que involucra el suministro energético, lo que los ciudadanos deben exigir como derecho, y también las obligaciones que se tienen. Definitivamente. Es muy fácil hablar, por ejemplo, de un subsidio, pero la pregunta es efectivamente ese subsidio la mejor forma de incidir en el desarrollo social y humano, o el otro tema es efectivamente ese subsidio
está llegando a las personas a las cuales lo necesitan. Yo creo que en el tema, creo que es un tema el cual México tendrá que discutir ampliamente cuando uno ve, por ejemplo, el tema de lo que se extiende es el subsidio a la tarifa para usuarios con menos de 500 kilovatios hora bimensual, que obviamente está favoreciendo a muchas familias que no lo necesitan. Yo pienso que el primer tema es el tema de educación, sin lugar a dudas, entender efectivamente los límites y también lo que la sociedad, las familias, las personas deben hacer para contribuir a esta transformación que se está proponiendo en todo el mundo y en México en particular. Gracias. Bueno, nos quedan muchísimas preguntas en la mesa, pero nos falta una mesa y una ponencia. Entonces, vamos a hacer el corte aquí, vamos a pasar a la siguiente ponencia y esperamos que con la ponencia que viene y la mesa redonda se respondan algunas de las preguntas, si no, aquí yo sigo haciendo mi tarea de ordenarlas para darles cauce de manera que tengan sentido las preguntas. Y bueno, pues le agradezco muchísimo al panel por habernos acompañado en esta conferencia. Vamos a hacer un breve corte nada más para hacer cambio de set y para pasar a la conferencia magistral. Híjole, es algo así como Energiewende, que supongo que debe ser como Energiewende, y eso es transición energética en alemán. La conferencia no va a estar en alemán, no se preocupen, y vamos a hacer esta breve transición. Muchas gracias.